Cambiamos totalmente de tema. En este jueves 16 de febrero les contamos que ya se conoce la estadística registral inmobiliaria del Colegio de Registradores. Según este informe, sepan que ya podemos ver un anticipo del ciclo de la compraventa en Castilla-La Mancha. ¿Cómo ha sido el comportamiento de los castellano-manchegos? Y otras muchas preguntas que tenemos que hacerle a Alfredo Delgado García desde el Colegio de Registradores de la Propiedad. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, María. Bueno, unos datos que se han hecho públicos esta mañana, una estadística registral inmobiliaria desde el Colegio de Registradores que nos anticipa ya, yo creo, ese comportamiento de los castellano-manchegos en cuanto a la compraventa de vivienda. ¿Cómo ha sido? Bueno, el año 2022 ha sido un año muy variable. Ha habido un mal trimestre, muy mal trimestre, el último cuarto trimestre con caídas del 15% en la compraventa y del 22% en la constitución de hipotecas. Sin embargo, y a pesar de ese mal dato del último trimestre, pues ha sido un año magnífico. Las compraventas de vivienda y la constitución de hipotecas están a nivel del año 2006-2007. Claro, en realidad el cuarto trimestre tan malo, después de un tercero bastante flojo, pues hace que el año 2022 pues haya mantenido a un nivel muy alto por fundamentalmente los dos primeros trimestres. No obstante, en fin, a pesar de ese dato, el año ha sido francamente bueno. Vender en Castilla-La Mancha 26.700 viviendas es un buen dato. Castilla-La Mancha, sobre las 20.000 viviendas anuales, entre 20 y 21.000 viviendas anuales, sería un buen dato. 26.000 es un dato extraordinario, aunque, claro, un trimestre, el tercer trimestre bastante flojo y el cuarto trimestre francamente malo, pues apuntan quizá a un cambio de tendencia. Hablamos por provincias, ¿cómo ha sido ese comportamiento, ¿no? Si tuviésemos que analizar el sector en las diferentes provincias que tenemos en Castilla-La Mancha, hay datos que son llamativos, como por ejemplo el de Ciudad Real, ¿verdad? Bueno, sobre todo en tema de precios de vivienda, fundamentalmente, hay varios datos realmente llamativos, ¿no? La vivienda, a pesar de que en el último trimestre el precio de la vivienda baja un 3%, a lo largo del año sube un 1,9%, con lo Uh-huh. cual es bastante razonable después de las subidas que veíamos en el primer y en el segundo trimestre. Luego, por provincias, es verdad que sube mucho el precio en Toledo, un 6 y pico por ciento, y en Albacete más o menos se mantiene con una subida de un 0,8 a nivel provincial. Sin embargo, cae en Ciudad Real. En Ciudad Real el precio cae un 1 y pico por ciento y ya lleva varios años, ya el año pasado, yo creo que el 2020 también, como la provincia más barata a nivel de provincia. A nivel de capitales de provincia, también sorprende la subida de Toledo, que sube un 6,7%, creo recordar, el precio de la vivienda, y se pone como la capital de provincia más cara de la comunidad autónoma, por encima de Guadalajara, que tradicionalmente Guadalajara venía siendo la capital de provincia más cara. Sorprende también que Cuenca, y lleva 2 años con bastante subida, suba un 6,4% hasta 1.144 euros el precio del metro, y también el descenso de Ciudad Real. En todo caso, en cuestión de precios, Albacete es quizá la provincia más, ¿cómo decirlo?, más equilibrada, más estándar. Es decir, si toca subir, sube, si toca bajar, baja, pero nunca ha sido de las provincias que haya tenido sorprendentes subidas de precio ni tampoco sorprendentes bajadas. De hecho, el precio se mantiene prácticamente el mismo que el año pasado. Estamos hablando de compraventa, estamos hablando de precios y si nos vamos a los metros cuadrados y tipo de vivienda, ¿qué preferimos en Castilla-La Mancha? Bueno, ese es otro de los datos interesantes. En Castilla-La Mancha era una estadística que ya en Castilla-La Mancha siempre estaba por encima. Es verdad que después de la pandemia las viviendas unifamiliares se han vendido a nivel nacional mucho más, de un 15 han pasado a un 22%, pero en Castilla-La Mancha ese dato está disparado. Es decir, en Castilla-La Mancha el 37% de las viviendas que se venden, 37%, que son muchas, son unifamiliares, son viviendas Fíjate. unifamiliares. Preferimos la vivienda unifamiliar. Otro dato interesante en relación con esto, en fin, por comparar un poco las provincias, es que de las viviendas vendidas en la provincia de Albacete, es decir, se vendieron 3.996 viviendas, el 53% se venden en la capital. Mientras que de las viviendas vendidas en la provincia de Toledo,
solamente el 9% se venden en la capital. Es decir, es quizá el tirón que tiene Albacete como núcleo respecto de toda la provincia, frente a una provincia como Toledo, bueno, tiene Talavera, tiene la zona de la Sagra, o también la propia configuración de la ciudad, que es una ciudad quizá más pequeñita, y en pocos momentos puedes irte a vivir a Covisa, Junquerer, o en fin. Y sin embargo, en Ciudad Real, pues solamente queremos nuestra propia capital, ¿no? Vivir en nuestra propia capital. No sé si tienen datos incluso del precio del metro cuadrado en las ciudades, si hay zonas en concreto dentro de las propias ciudades que tengan un precio más elevado. Creo que eso sería ya desgranar demasiado, Bueno, ¿verdad? eso existe. Lo que pasa que para desgranar eso estadísticamente hacen falta más datos, más Claro. volumen. Al final estamos hablando de 26.000 viviendas, no son un volumen de datos suficiente como para desgranar incluso por zonas. Se pueden tener, porque se saben, y además hay muchos portales estadísticos, pero para nosotros preferimos no llegar a tanto. No llegar Desde a tanto. luego. Bueno, es un buen dato. El 53% de las viviendas vendidas en Albacete se quedan en Albacete capital. Eso también nos hace, pues es un termómetro, ¿no? De saber cómo crecemos como núcleo, diferente a Toledo, desde luego, o a cualquier otra capital de provincia en Bueno, Castilla-La ese Mancha. dato estamos a nivel incluso por encima de Madrid Capital, ¿no? Madrid Capital, Fíjate. el 50% de las viviendas que se venden en Madrid, son muchas más que en Castilla-La Mancha, se venden en Madrid Capital. En Albacete, pues estamos en el 53%. En fin, como dato es un poco superior, ¿no? Otro dato interesante por comparar también en Sí. relación con esto es decir, se constituyeron 16.800 hipotecas. Eso quiere decir que el 37% de las viviendas que se vendieron no se vendieron con hipoteca, es decir, se compraron al contado o con otro tipo de financiación, lo cual es un dato bastante elevado. Eso demuestra que hay ahorro privado y que todavía se mantiene cierto ahorro, cierto nivel de ahorro privado. Fíjate, Alfredo, qué lectura me viene a la cabeza con lo que acabas de decir y lo de que se hayan vendido tantas viviendas unifamiliares. Esto es producto de la pandemia. Hemos querido irnos a viviendas unifamiliares con patios, con piscinas, con otro tipo de alternativas que nos da esa forma de vida e incluso que nos ha dado tiempo a ahorrar y hemos decidido que queremos vivir. Sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda. Este dato está aumentando en relación con los datos que había antes de la pandemia, a partir de 2020. A nivel nacional, apenas un 12-15% de las viviendas eran unifamiliares. Ahora mismo está en el 22-23. En Castilla-La Mancha ya estábamos por encima, estábamos en el 25-26 antes de la pandemia y ahora ya hemos despegado el 37%. También en cuanto a las compraventas que se realizaban sin financiación, pues estábamos aproximadamente en el 28, 27, 29 de porcentaje. Nos hemos disparado al 37%. Fíjate, ¿Eh? qué Es, barbaridad. es, es un, Es un buen termómetro social el saber esta estadística registral de la inmobiliaria por parte del Colegio de Registradores. Alfredo, gracias por atender la llamada de esta casa. Alfredo Delgado. Le llamaremos en más ocasiones, sin duda. Cuando queráis. Muchas gracias. Gracias. No se mueva.